Era una fría mañana de diciembre en Guadalajara, y aunque el sol apenas asomaba, doña Dolores sentía el peso del invierno en su corazón. A sus 76 años, una mezcla de nostalgia y soledad la envolvía. Sus dos hijos, Miguel y Leticia, habían crecido y se habían alejado, ocupados en sus vidas, y la casa, una vez vibrante con risas y amor, ahora resonaba con un silencio abrumador. La mesa del comedor, adornada con un centro de mesa viejo que había sido de su madre, solo servía como recordatorio de aquel tiempo en que la familia se reunía cada Navidad. Sin embargo, esos días parecían perdidos en el tiempo, como hojas que caen en otoño. Mientras preparaba el café, un aroma familiar que siempre le había traído consuelo, sus pensamientos se abarrotaban. ¿Por qué se habían distanciado? Se preocupaba por ellos, pero en algún momento la preocupación se había transformado en desesperación. Se sentía atrapada entre el deseo de llamarlos y el miedo a ser ignorada. Sin embargo, había algo en su pecho que la mantenía esperanzada. Quizás un mensaje, una llamada, una visita inesperada. Todo lo que necesitaba era una señal de que no la habían olvidado. A unos kilómetros de allí, la vida de Santiago e Isabela corría en paralelo, pero lo que vivían no tenía que ver con la melancolía de doña Dolores. Eran dos niños atrapados en un orfanato, donde la esperanza era escasa y el amor aún más. Santiago, con apenas 11 años, había asumido la dura responsabilidad de cuidar de su hermana menor. Isabela, tras meses de descuido y abusos, un día decidió que ya no podían permanecer más allí. Se armó de valor y en una noche oscura y silenciosa tomaron la decisión de escapar. El frío aire de la calle chocó contra sus rostros, avivando su corazón y su determinación. Cada paso que daban en aquellas calles saturadas de sombras era un acto de resistencia. Pensaban en el futuro, en un lugar en el que pudieran dormir tranquilos, un hogar al que no tuvieran que temer regresar. Mientras vagaban, su mente se llenaba de imágenes de familias felices como las que veían en la televisión. Eran recordatorios de lo que ellos deseaban, lo que anhelaban. Sin embargo, cada roce del viento les recordaba que estaban solos, que el mundo no siempre es amable. La noche fue avanzando y el temor crecía con ella. Cuando se detuvieron a descansar en un parque, comenzaron a sentir la desesperanza. La luna iluminaba sus rostros cansados y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y esperanza. Fue entonces cuando su camino se cruzó con el de doña Dolores. Ella, haber salido a dar un paseo en busca de algo de compañía, los vio sentados en un banco, con la mirada perdida. En un momento de empatía, su corazón se rompió al ver la fragilidad de aquellos niños. Sin pensarlo dos veces, se acercó. Les habló con calidez, intentando romper el hielo de la frialdad de sus circunstancias. Pidió sus nombres y, aunque al principio temían responder, pronto su voz calmó sus inquietudes. Doña Dolores los invitó a su casa, no solo porque quería ayudar, sino porque algo en su interior le decía que necesitaba esa conexión. Los niños dudaron, pero el cansancio y la necesidad de un lugar seguro prevalecieron. Al llegar a la casa, el olor del café flotaba en el aire, y por un instante sintieron el calor de un hogar. Mientras Santiago e Isabela se acomodaban, doña Dolores comenzó a contarles acerca de su vida, de las risas que una vez llenaron los pasillos de esa casa. En su corazón, ella sabía que esos niños necesitaban más que refugio, necesitaban amor, y aunque sabía que era arriesgado abrir las puertas de su hogar, algo dentro de ella le decía que esa era posiblemente la primera vez en años que sentía una chispa de alegría. Sin embargo, el ecosistema del orfanato no se quedó tranquilo. Ciertas autoridades, tras el escape de los niños, comenzaron a buscarlos. Con esto llegó la ansiedad. Doña Dolores sabía que debía proteger a los niños a cualquier costo.
La carga de la responsabilidad la hacía sentir viva una vez más. Ella comenzó a buscar la forma de darles un futuro mejor, a convertir la noche oscura en una oportunidad de redención. Cada pequeña acción que emprendería llevaría consigo la esperanza de formar una familia, aun cuando sus propios hijos ni siquiera la visitaban. La confianza entre ellos creció rápidamente, como una flor que brota en su momento adecuado. Juntos comenzaron a reescribir sus vidas. Mientras Santiago se encargaba de cuidar de su hermana, Isabela reía y llenaba la casa con su alegría contagiosa. «He aquí lo que falta en mi vida», se decía Dolores. Era un renacer, una nueva oportunidad que jamás imaginó que podría tener. Las paredes de su hogar empezaron a llenarse de risas, llantos y sueños compartidos. A medida que pasaba el tiempo, la idea de formar un hogar legalmente se volvía más fuerte. Doña Dolores no solo deseaba mantener a los niños a su lado, sino que quería luchar por su derecho a una vida digna. Comenzó a buscar ayuda en su comunidad. Carmen y Jacinta, amigas de la infancia, se convirtieron en sus aliadas en la batalla legal. Las sesiones de planificación eran intensas y llenas de incertidumbre, pero cada pequeño avance se sentía monumental. A veces, cuando se sentaban acompañadas de documentos y testimonios, Dolores sentía que estaba tejiendo una red de protección para los niños y para ella misma. La lucha era feroz, pero el amor que había empezado a florecer en su nueva familia se transformó en combustible. Después de meses de batallas legales y de logros lentos pero significativos, llegó el día en que escucharon las palabras que tanto habían esperado. La adopción es oficial. El llanto, las risas y un abarrotado abrazo fueron la respuesta genuina a un desafío que había parecido insuperable. Esa noche, mientras se acurrucaban todos juntos, supieron que su historia, que había comenzado en soledad y dolor, había tomado un giro inesperado hacia la esperanza y la alegría. Doña Dolores, Santiago e Isabela se convirtieron en algo más que una familia. Eran una comunidad de amor y fortaleza. Juntos compartían risas, sueños y, sobre todo, un profundo entendimiento de lo que significaba apoyarse mutuamente. Empezaron a involucrarse en eventos comunitarios donde se contaban historias de superación y lucha, convirtiéndose en referentes de lo que el amor puede lograr, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la vida nunca es lineal. En una ocasión, cuando parecían estar en paz, el ruido del pasado regresó. Las sombras del orfanato y sus funcionarios acechaban. Se sintieron amenazados no por lo que habían logrado, sino por el miedo a perderlo. Esa noche, los niños despertaron sintiendo una inquietud. Algo en el aire les decía que no estaban a salvo. A pesar de esto, doña Dolores mantuvo la fe. Consciente de que su familia era fuerte, trabajaron juntos para crear un plan que les asegurara una vida libre de miedo. El amanecer trajo consigo una sensación de incertidumbre. Los niños estaban nerviosos, pero doña Dolores los abrazó, haciéndoles sentir que no estaban solos. Cada uno de ellos compartió un deseo, un sueño para el futuro. Lo que les unía ya no era solo la lucha por la libertad, sino el deseo ardiente de ser una familia que supera cualquier obstáculo, pase lo que pase. La luz del día se filtraba lentamente por las ventanas mientras se preparaban para enfrentar lo inevitable. Cuando se sientan adelante de la puerta, en ese último momento antes de salir, Dolores sintió una profunda conexión con ellos. Sus corazones latían como uno solo. Sin embargo, la vida tiene maneras de detenerse abruptamente. Mientras se disponían a atravesar el umbral de su hogar, un silencio abrumador se apoderó del aire. En ese instante, todos los sueños y esperanzas parecían estar suspendidos, como si el tiempo se hubiese detenido para dejarles a ellos un último respiro lleno de incertidumbre.
La vida, entonces, se detuvo por un instante. En ese breve momento de calma, mientras la ansiedad y el amor chocaban en sus corazones, todo lo que habían compartido se reflejó en sus miradas. Nadie podía explicar lo que sucedió después, pero ese día cambió sus vidas para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado, dejando solo una profunda conexión que nunca pudieron poner en palabras. Aquel instante se grabó en su memoria como un recordatorio del poder del amor, la coraje y el destino. Nadie puede describir lo que sintieron, pero lo que sí sabían era que lo vivido, aunque breve, fue real y bonito. Era un día gris en Guadalajara, y el aire pesado parecía presagiar lo que estaba por venir. Doña Dolores, Santiago e Isabela habían encontrado un momento de paz, una calma que les brindaba la esperanza de un futuro más brillante. Sin embargo, la sombra del orfanato continuaba acechando. Decididos a no dejarse vencer por el miedo, los tres se reunieron en la mesa del comedor, una mesa que solía ser escenario de risas y alegrías. Doña Dolores, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar sobre sus sueños, sobre cómo cada uno de ellos podía contribuir a construir un nuevo hogar. La vida es una lucha constante, comenzó, pero juntos podemos enfrentarnos a cualquier tormenta que se presente. Santiago, con su pequeño rostro lleno de determinación, levantó la mano y dijo: «Yo quiero ayudar a otros niños que están asustados como nosotros». Isabela lo miró con admiración, y en ese momento las palabras de su hermano sembraron una semilla de propósito en el corazón de doña Dolores. Era al mismo tiempo un momento de vulnerabilidad y fortaleza, un instante en que se dieron cuenta que eran más que supervivientes. Estaban en camino de convertirse en defensores. A medida que pasaron los días, los rumores sobre la búsqueda de Santiago e Isabela comenzaron a calar en la comunidad. Doña Dolores, consciente de la posibilidad de ser encontrados, decidió actuar rápidamente. Se acercó a sus amigos, Carmen y Jacinta, buscando apoyo y consejo sobre cómo proteger a su nueva familia. Las tres se reunieron en la casa de Dolores, creando un ambiente cálido y lleno de ideas. Mientras tomaban café, empezaron a draftar un plan que consistiría no solo en defenderse legalmente, sino también en crear concienciación en la comunidad sobre la situación del orfanato y cómo muchos niños, al igual que Santiago e Isabela, estaban atrapados y necesitaban ayuda. Los días se convertían en semanas, y cada paso que daban se sentía como una victoria en medio de la adversidad. Organizaron reuniones comunitarias donde compartieron su historia y la gente comenzó a unirse en apoyo. Doña Dolores se sintió rejuvenecida al ver que su comunidad respondía. Se sentía como si la soledad se estuviera desvaneciendo lentamente, haciendo espacio para una nueva esperanza. Era reconfortante ver a otros adultos interesándose en la causa y ofreciendo su ayuda. Las palabras de Carmen sobre la importancia de la unión resonaron en su mente. No estás sola, Dolores, nunca lo estarás. Sin embargo, la presión del pasado volvió a manifestarse cuando uno de los empleados del orfanato, un hombre de mirada severa llamado Ramiro, comenzó a buscar a los niños en el vecindario. Tremendos escalofríos recorrieron la espalda de doña Dolores al escuchar su nombre en susurros. El temor creció y el sentimiento de vulnerabilidad se instaló en su hogar. Aquel hombre era temido por muchos y solo su presencia evocaba recuerdos de terror y tristeza. Decidido a no dejar que el miedo se apoderara de su vida, Dolores convocó a una reunión de emergencia con Carmen y Jacinta. Juntas, crearon una estrategia para resguardar a los niños, uniendo fuerzas con todos aquellos que se habían involucrado en su historia. Inspirados por la valentía de doña Dolores, algunos vecinos se ofrecieron a rotar turnos para vigilar el hogar,
mientras que otros comenzaron a diseminar la palabra sobre las atrocidades del orfanato. Santiago e Isabela, aún con el peso del miedo, encontraron nuevos amigos en la comunidad que les brindaban compañía y apoyo. Se sentían protegidos, finalmente. Un día, mientras jugaban en el patio de una vecina, Isabela sintió el cálido abrazo de la esperanza al ver que no estaban solos, que su historia estaba inspirando a otros. Dolores también se dio cuenta de que la comunidad no solo se estaba uniendo a su causa, se estaba convirtiendo en una familia. Con los días pasando, y siempre vigilantes, se prepararon para un evento clave. Una reunión con un abogado especializado en derechos humanos que había escuchado su historia. La reunión estaba pautada para el próximo viernes. La ansiedad y la expectativa llenaban el aire. Doña Dolores se pasó la noche anterior revisando documentos, mientras Santiago e Isabela compartían suaves risas en el sofá. Al final, los nervios se intensificaron, pero el amor y la determinación de estar juntos prevalecieron. Al despertar el día de la reunión, el cielo se iluminó con una luz cálida que parecía simbolizar la esperanza de un nuevo comienzo. Al llegar al despacho del abogado, se sintieron pequeños pero fuertes. La figura del abogado, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, les hizo sentir más tranquilos. Cuando compartieron su historia con él, las palabras de Dolores empezaron a fluir, y la pasión por salvar a sus niños se convirtió en una herramienta poderosa que tocó el corazón del abogado. No están solos en esto, les dijo, y juntos podemos hacer un cambio. La reunión concluyó con la promesa de presentar una demanda contra el orfanato y a favor de la adopción. Mientras se marchaban, doña Dolores sintió por primera vez que la lucha estaba ganando forma. Podía ver el futuro resplandecer ante ellos. El aire cálido y las voces de apoyo de sus amigos llenaron ese día de alegría y alivio. Sin embargo, la sombra de Ramiro seguía acechando. En una fría mañana de sábado, mientras se disponían a participar en un evento comunitario, Ramiro apareció de súbito en el vecindario. Los gritos de alarma corrieron como pólvora y sin pensarlo dos veces, doña Dolores abrió la puerta. «¡Cierra la puerta!», gritó Santiago a Isabela, mientras ella, paralizada por el miedo, buscaba dónde esconderse. Doña Dolores se plantó frente a Ramiro, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz resonando clara. «No te llevas a mis niños». Ramiro, sorprendido por la determinación de la mujer, intentó intimidarla verbalmente, pero ella mantuvo su posición. Sus palabras cortaban el aire como puñales, y en ese momento un grupo de vecinos se arremolinó detrás de ella, listos para defender a la nueva familia. «¡No se los llevarás!», gritaron. El tumulto atrajo la atención de otros, y la pequeña comunidad comenzó a unirse en un sólido frente. Ramiro, viendo que la situación se volvía insostenible, retrocedió, amenazante pero impotente. La escena parecía un antiguo relato donde el pueblo defendía a los suyos de un tirano. Esa confrontación marcó un punto de inflexión. Los susurros de dolor se convirtieron en gritos agudos de valentía y unidad. Desde aquel día, saber que no estaban solos brindó a doña Dolores una nueva fuerza. Había encontrado en la lucha no solo un propósito, sino también una resolución inquebrantable. Las semanas siguientes fueron testimonio de su enfoque renovado. El abogado comenzó a construir su caso, mientras la comunidad continuaba uniéndose más, con cada vecino aportando su granito de arena. Las historias de luchas personales comenzaron a surgir, entrelazándose con la de Dolores, Santiago e Isabela, haciendo de ellos emblemáticos en la lucha por los derechos de los niños. Luego de varias reuniones, llegó el día del juicio. Cada uno de ellos, empapado de incertidumbre, se preparó.
A medida que se acercaban a los juzgados, las manos de Isabela estaban frías y temblorosas, pero la mirada de Santiago encerraba un candil de fortaleza. Doña Dolores, sintiéndose más fuerte que nunca, les dijo: «No importa lo que pase, ganaremos porque estamos juntos». Las horas transcurrieron en tensión, cada testimonio más profundo que el anterior, mientras la verdad salía a la luz y cada uno de sus miedos se exponía en el tribunal. Finalmente, el juez pronunció la sentencia. En un mar de aplausos y lágrimas, doña Dolores, Santiago e Isabela supieron que su lucha había encontrado la justicia, que su voz había resonado donde antes había habido silencio. Esa noche, mientras regresaban a casa, las risas llenaron el aire y una calidez inusual envolvió su ser. Había sido un viaje difícil, pero el amor y la resiliencia les habían dado la fuerza para vencer a sus demonios. Se abrazaron con fuerza, celebrando que habían comenzado una nueva vida, una que estaba sarjeada de sueños y esperanzas. La comunidad se convirtió en su refugio, la familia ampliada que tanto habían deseado. A medida que pasaban los días, el hogar de doña Dolores floreció con nuevas historias. Comenzaron a trabajar juntos en varias iniciativas comunitarias, ayudando a otros niños que habían pasado por situaciones similares. Las experiencias compartidas otorgaron impulso operático y todo el vecindario sintió que formaba parte de un cambio significativo. Era la culminación de una hermandad inquebrantable, donde una vez hubo soledad y dolor, ahora se alzaba un hogar lleno de amor, aspiraciones y la promesa de un futuro brillante. Era una fría mañana de diciembre en Guadalajara, y aunque el sol apenas asomaba, doña Dolores sentía el peso del invierno en su corazón. A sus 76 años, una mezcla de nostalgia y soledad la envolvía. Sus dos hijos, Miguel y Leticia, habían crecido y se habían alejado, ocupados en sus vidas, y la casa, una vez vibrante con risas y amor, ahora resonaba con un silencio abrumador. La mesa del comedor, adornada con un centro de mesa viejo que había sido de su madre, solo servía como recordatorio de aquel tiempo en que la familia se reunía cada Navidad. Sin embargo, esos días parecían perdidos en el tiempo, como hojas que caen en otoño. Mientras preparaba el café, un aroma familiar que siempre le había traído consuelo, sus pensamientos se abarrotaban. ¿Por qué se habían distanciado? Se preocupaba por ellos, pero en algún momento la preocupación se había transformado en desesperación. Se sentía atrapada entre el deseo de llamarlos y el miedo a ser ignorada. Sin embargo, había algo en su pecho que la mantenía esperanzada. Quizás un mensaje, una llamada, una visita inesperada. Todo lo que necesitaba era una señal de que no la habían olvidado. A unos kilómetros de allí, la vida de Santiago e Isabela corría en paralelo, pero lo que vivían no tenía que ver con la melancolía de doña Dolores. Eran dos niños atrapados en un orfanato donde la esperanza era escasa y el amor aún más. Santiago, con apenas 11 años, había asumido la dura responsabilidad de cuidar de su hermana menor, Isabela. Tras meses de descuido y abusos, un día decidió que ya no podían permanecer más allí. Se armó de valor y en una noche oscura y silenciosa, tomaron la decisión de escapar. El frío aire de la calle chocó contra sus rostros, avivando su corazón y su determinación. Cada paso que daban en aquellas calles saturadas de sombras era un acto de resistencia. Pensaban en el futuro, en un lugar en el que pudieran dormir tranquilos, un hogar al que no tuvieran que temer regresar. Mientras vagaban, su mente se llenaba de imágenes de familias felices, como las que veían en la televisión. Eran recordatorios de lo que ellos deseaban, lo que anhelaban. Sin embargo, cada roce del viento les recordaba que estaban solos, que el mundo no siempre es amable. La noche fue avanzando y el temor crecía con ella.
Cuando se detuvieron a descansar en un parque, comenzaron a sentir la desesperanza. La luna iluminaba sus rostros cansados y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y esperanza. Fue entonces cuando su camino se cruzó con el de doña Dolores. Ella, haber salido a dar un paseo en busca de algo de compañía, los vio sentados en un banco, con la mirada perdida. En un momento de empatía, su corazón se rompió al ver la fragilidad de aquellos niños. Sin pensarlo dos veces, se acercó. Les habló con calidez, intentando romper el hielo de la frialdad de sus circunstancias. Pidió sus nombres, y aunque al principio temían responder, pronto su voz calmó sus inquietudes. Doña Dolores los invitó a su casa, no solo porque quería ayudar, sino porque algo en su interior le decía que necesitaba esa conexión. Los niños dudaron, pero el cansancio y la necesidad de un lugar seguro prevalecieron. Al llegar a la casa, el olor del café flotaba en el aire, y por un instante sintieron el calor de un hogar. Mientras Santiago e Isabela se acomodaban, doña Dolores comenzó a contarles acerca de su vida, de las risas que una vez llenaron los pasillos de esa casa. En su corazón, ella sabía que esos niños necesitaban más que refugio, necesitaban amor. Y aunque sabía que era arriesgado abrir las puertas de su hogar, algo dentro de ella le decía que esa era posiblemente la primera vez en años que sentía una chispa de alegría. Sin embargo, el ecosistema del orfanato no se quedó tranquilo. Ciertas autoridades, tras el escape de los niños, comenzaron a buscarlos. Con esto, llegó la ansiedad. Doña Dolores sabía que debía proteger a los niños a cualquier costo. La carga de la responsabilidad la hacía sentir viva. Una vez más, ella comenzó a buscar la forma de darles un futuro mejor, a convertir la noche oscura en una oportunidad de redención. Cada pequeña acción que emprendería llevaría consigo la esperanza de formar una familia, aun cuando sus propios hijos ni siquiera la visitaban. La confianza entre ellos creció rápidamente, como una flor que brota en su momento adecuado. Juntos comenzaron a reescribir sus vidas. Mientras Santiago se encargaba de cuidar de su hermana, Isabela reía y llenaba la casa con su alegría contagiosa. «He aquí lo que falta en mi vida», se decía Dolores. Era un renacer, una nueva oportunidad que jamás imaginó que podría tener. Las paredes de su hogar empezaron a llenarse de risas, llantos y sueños compartidos. A medida que pasaba el tiempo, la idea de formar un hogar legalmente se volvía más fuerte. Doña Dolores no solo deseaba mantener a los niños a su lado, sino que quería luchar por su derecho a una vida digna. Comenzó a buscar ayuda en su comunidad. Carmen y Jacinta, amigas de la infancia, se convirtieron en sus aliadas en la batalla legal. Las sesiones de planificación eran intensas y llenas de incertidumbre, pero cada pequeño avance se sentía monumental. A veces, cuando se sentaban acompañadas de documentos y testimonios, Dolores sentía que estaba tejiendo una red de protección para los niños y para ella misma. La lucha era feroz, pero el amor que había empezado a florecer en su nueva familia se transformó en combustible. Después de meses de batallas legales y de logros lentos pero significativos, llegó el día en que escucharon las palabras que tanto habían esperado. La adopción es oficial. El llanto, las risas y un abarrotado abrazo fueron la respuesta genuina a un desafío que había parecido insuperable. Esa noche, mientras se acurrucaban todos juntos, supieron que su historia, que había comenzado en soledad y dolor, había tomado un giro inesperado hacia la esperanza y la alegría. Doña Dolores, Santiago e Isabela se convirtieron en algo más que una familia. Eran una comunidad de amor y fortaleza. Juntos compartían risas, sueños y, sobre todo, un
profundo entendimiento de lo que significaba apoyarse mutuamente. Empezaron a involucrarse en eventos comunitarios donde se contaban historias de superación y lucha, convirtiéndose en referentes de lo que el amor puede lograr, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la vida nunca es lineal. En una ocasión, cuando parecían estar en paz, el ruido del pasado regresó. Las sombras del orfanato y sus funcionarios acechaban. Se sintieron amenazados, no por lo que habían logrado, sino por el miedo a perderlo. Esa noche, los niños despertaron sintiendo una inquietud. Algo en el aire les decía que no estaban a salvo. A pesar de esto, doña Dolores mantuvo la fe. Consciente de que su familia era fuerte, trabajaron juntos para crear un plan que les asegurara una vida libre de miedo. El amanecer trajo consigo una sensación de incertidumbre. Los niños estaban nerviosos, pero doña Dolores los abrazó, haciéndoles sentir que no estaban solos. Cada uno de ellos compartió un deseo, un sueño, para el futuro. Lo que les unía ya no era solo la lucha por la libertad, sino el deseo ardiente de ser una familia que supera cualquier obstáculo, pase lo que pase. La luz del día se filtraba lentamente por las ventanas mientras se preparaban para enfrentar lo inevitable. Cuando se sentaron adelante de la puerta, en ese último momento antes de salir, Dolores sintió una profunda conexión con ellos. Sus corazones latían como uno solo. Sin embargo, la vida tiene maneras de detenerse abruptamente. Mientras se disponían a atravesar el umbral de su hogar, un silencio abrumador se apoderó del aire. En ese instante, todos los sueños y esperanzas parecían estar suspendidos, como si el tiempo se hubiese detenido para dejarles a ellos un último respiro lleno de incertidumbre. La vida entonces se detuvo por un instante. En ese breve momento de calma, mientras la ansiedad y el amor chocaban en sus corazones, todo lo que habían compartido se reflejó en sus miradas. Nadie podía explicar lo que sucedió después, pero ese día cambió sus vidas para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado, dejando solo una profunda conexión que nunca pudieron poner en palabras. Aquel instante se grabó en su memoria como un recordatorio del poder del amor, la coraje y el destino. Nadie puede describir lo que sintieron, pero lo que sí sabían era que lo vivido, aunque breve, fue real y bonito. Era un día gris en Guadalajara, y el aire pesado parecía presagiar lo que estaba por venir. Doña Dolores, Santiago e Isabela habían encontrado un momento de paz, una calma que les brindaba la esperanza de un futuro más brillante. Sin embargo, la sombra del orfanato continuaba acechando. Decididos a no dejarse vencer por el miedo, los tres se reunieron en la mesa del comedor, una mesa que solía ser escenario de risas y alegrías. Doña Dolores, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar sobre sus sueños, sobre cómo cada uno de ellos podía contribuir a construir un nuevo hogar. La vida es una lucha constante, comenzó, pero juntos podemos enfrentarnos a cualquier tormenta que se presente. Santiago, con su pequeño rostro lleno de determinación, levantó la mano y dijo: «Yo quiero ayudar a otros niños que están asustados como nosotros». Isabela lo miró con admiración, y en ese momento las palabras de su hermano sembraron una semilla de propósito en el corazón de doña Dolores. Era al mismo tiempo un momento de vulnerabilidad y fortaleza, un instante en que se dieron cuenta que eran más que supervivientes. Estaban en camino de convertirse en defensores. A medida que pasaron los días, los rumores sobre la búsqueda de Santiago e Isabela comenzaron a calar en la comunidad. Doña Dolores, consciente de la posibilidad de ser encontrados, decidió actuar rápidamente. Se acercó a sus amigos, Carmen y Jacinta, buscando apoyo y consejo sobre cómo proteger a su nueva familia. Las tres se reunieron en la casa de Dolores, creando un ambiente cálido y lleno de ideas.
Mientras tomaban café, empezaron a trazar un plan que consistiría no solo en defenderse legalmente, sino también en crear concienciación en la comunidad sobre la situación del orfanato y cómo muchos niños, al igual que Santiago e Isabela, estaban atrapados y necesitaban ayuda. Los días se convertían en semanas, y cada paso que daban se sentía como una victoria en medio de la adversidad. Organizaron reuniones comunitarias donde compartieron su historia, y la gente comenzó a unirse en apoyo. Doña Dolores se sintió rejuvenecida al ver que su comunidad respondía. Se sentía como si la soledad se estuviera desvaneciendo lentamente, haciendo espacio para una nueva esperanza. Era reconfortante ver a otros adultos interesándose en la causa y ofreciendo su ayuda. Las palabras de Carmen sobre la importancia de la unión resonaron en su mente. No estás sola, Dolores, nunca lo estarás. Sin embargo, la presión del pasado volvió a manifestarse cuando uno de los empleados del orfanato, un hombre de mirada severa, llamado Ramiro, comenzó a buscar a los niños en el vecindario. Tremendos escalofríos recorrieron la espalda de doña Dolores al escuchar su nombre en susurros. El temor creció y el sentimiento de vulnerabilidad se instaló en su hogar. Aquel hombre era temido por muchos y solo su presencia evocaba recuerdos de terror y tristeza. Decidido a no dejar que el miedo se apoderara de su vida, Dolores convocó a una reunión de emergencia con Carmen y Jacinta. Juntas crearon una estrategia para resguardar a los niños, uniendo fuerzas con todos aquellos que se habían involucrado en su historia. Inspirados por la valentía de doña Dolores, algunos vecinos se ofrecieron a rotar turnos para vigilar el hogar, mientras que otros comenzaron a diseminar la palabra sobre las atrocidades del orfanato. Santiago e Isabela, aún con el peso del miedo, encontraron nuevos amigos en la comunidad que les brindaban compañía y apoyo. Se sentían protegidos finalmente. Un día, mientras jugaban en el patio de una vecina, Isabela sintió el cálido abrazo de la esperanza al ver que no estaban solos, que su historia estaba inspirando a otros. Dolores también se dio cuenta de que la comunidad no solo se estaba uniendo a su causa, se estaba convirtiendo en una familia. Con los días pasando y siempre vigilantes, se prepararon para un evento clave, una reunión con un abogado especializado en derechos humanos que había escuchado su historia. La reunión estaba pautada para el próximo viernes. La ansiedad y la expectativa llenaban el aire. Doña Dolores se pasó la noche anterior revisando documentos, mientras Santiago e Isabela compartían suaves risas en el sofá. Al final, los nervios se intensificaron, pero el amor y la determinación de estar juntos prevalecieron. Al despertar el día de la reunión, el cielo se iluminó con una luz cálida que parecía simbolizar la esperanza de un nuevo comienzo. Al llegar al despacho del abogado, se sintieron pequeños pero fuertes. La figura del abogado, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, les hizo sentir más tranquilos. Cuando compartieron su historia con él, las palabras de Dolores empezaron a fluir y la pasión por salvar a sus niños se convirtió en una herramienta poderosa que tocó el corazón del abogado. No están solos en esto, les dijo, y juntos podemos hacer un cambio. La reunión concluyó con la promesa de presentar una demanda contra el orfanato y a favor de la adopción. Mientras se marchaban, doña Dolores sintió por primera vez que la lucha estaba ganando forma. Podía ver el futuro resplandecer ante ellos. El aire cálido y las voces de apoyo de sus amigos llenaron ese día de alegría y alivio. Sin embargo, la sombra de Ramiro seguía acechando. En una fría mañana de sábado, mientras se disponían a participar en un evento comunitario, Ramiro apareció de súbito en el vecindario.
Los gritos de alarma corrieron como pólvora, y sin pensarlo dos veces, doña Dolores abrió la puerta. «¡Cierra la puerta!», gritó Santiago a Bintu-Sinsansi. Isabela, mientras ella, paralizada por el miedo, buscaba dónde esconderse. Doña Dolores se plantó frente a Ramiro, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz resonando clara. «No te llevas a mis niños». Ramiro, sorprendido por la determinación de la mujer, intentó intimidarla verbalmente, pero ella mantuvo su posición. Sus palabras cortaban el aire como puñales, y en ese momento un grupo de vecinos se arremolinó detrás de ella, listos para defender a la nueva familia. «¡No se los llevarás!», gritaron. El tumulto atrajo la atención de otros, y la pequeña comunidad comenzó a unirse en un sólido frente. Ramiro, viendo que la situación se volvía insostenible, retrocedió, amenazante pero impotente. La escena parecía un antiguo relato donde el pueblo defendía a los suyos de un tirano. Esa confrontación marcó un punto de inflexión. Los susurros de dolor se convirtieron en gritos agudos de valentía y unidad. Desde aquel día, saber que no estaban solos brindó a doña Dolores una nueva fuerza. Había encontrado en la lucha no solo un propósito, sino también una resolución inquebrantable. Las semanas siguientes fueron testimonio de su enfoque renovado. El abogado comenzó a construir su caso mientras la comunidad continuaba uniéndose más, con cada vecino aportando su granito de arena. Las historias de luchas personales comenzaron a surgir, entrelazándose con la de Dolores, Santiago e Isabela, haciendo de ellos emblemáticos en la lucha por los derechos de los niños. Luego de varias reuniones, llegó el día del juicio. Cada uno de ellos, empapado de incertidumbre, se preparó. A medida que se acercaban a los juzgados, las manos de Isabela estaban frías y temblorosas, pero la mirada de Santiago encerraba un candil de fortaleza. Doña Dolores, sintiéndose más fuerte que nunca, les dijo: «No importa lo que pase, ganaremos porque estamos juntos». Las horas transcurrieron en tensión, cada testimonio más profundo que el anterior, mientras la verdad salía a la luz y cada uno de sus miedos se exponía en el tribunal. Finalmente, el juez pronunció la sentencia. En un mar de aplausos y lágrimas, doña Dolores, Santiago e Isabela supieron que su lucha había encontrado la justicia, que su voz había resonado donde antes había habido silencio. Esa noche, mientras regresaban a casa, las risas llenaron el aire y una calidez inusual envolvió su ser. Había sido un viaje difícil, pero el amor y la resiliencia les habían dado la fuerza para vencer a sus demonios. Se abrazaron con fuerza, celebrando que habían comenzado una nueva vida, una que estaba tejida de sueños y esperanzas. La comunidad se convirtió en su refugio, la familia ampliada que tanto habían deseado. A medida que pasaban los días, el hogar de doña Dolores floreció con nuevas historias. Comenzaron a trabajar juntos en varias iniciativas comunitarias, ayudando a otros niños que habían pasado por situaciones similares. Las experiencias compartidas otorgaron impulso operático, y todo el vecindario sintió que formaba parte de un cambio significativo. Era la culminación de una hermandad inquebrantable, donde una vez hubo soledad y dolor, ahora se alzaba un hogar lleno de amor, aspiraciones y la promesa de un futuro brillante. Con el paso del tiempo, doña Dolores se convirtió en un pilar fundamental de la comunidad. Su hogar, que alguna vez estuvo sumido en la soledad, ahora era un centro de actividades. Se organizaban talleres para enseñar a otros sobre los derechos de los niños y cómo podían apoyarse mutuamente en la lucha por un futuro mejor. Santiago e Isabela, motivados por el impacto de su historia, se veían apasionados al compartir sus experiencias con otros niños que habían pasado por situaciones difíciles. Lo que hemos vivido
nos ha hecho fuertes, les decía Santiago a sus nuevos amigos. Podemos ser la voz de aquellos que aún no pueden hablar. Con cada actividad, enseñaban a otros que la esperanza era un refugio que podían construir juntos. Las sonrisas que florecían en cada reunión eran testigos de cómo una comunidad unida puede sanar las heridas del pasado. Un día, mientras preparaban un evento para recaudar fondos para el orfanato que había permitido que tantos niños sufrieran, doña Dolores sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Este evento era más que una simple recaudación. Era una oportunidad para demostrar cómo la comunidad había florecido a partir de la adversidad. Decidió que era hora de dar un paso más, invitar a otros a compartir su visión de un futuro donde la tristeza se convirtiera en esperanza. La preparación avanzó con entusiasmo. Se diseñaron carteles, se reunieron donaciones de negocios locales y se organizó una pequeña feria con comida y actividades para niños. Esta es nuestra oportunidad, les dijiste a Santiago e Isabela, la oportunidad de mostrar que el cambio es posible. El día del evento amaneció brillante y lleno de promesas. Los vecinos llegaron con sus familias y amigos, y el ambiente estaba lleno de innovación, alegría y esperanza. Establecieron una mesa de testimonios, donde los niños compartieron sus historias con los adultos que se detenían a escucharlos. Doña Dolores se sintió orgullosa. Aquello era mucho más que un evento. Era una celebración del espíritu humano y su capacidad para reconstruirse. Mientras miraba a su familia, se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía solo en los logros materiales, sino en las vidas que estaban tocando. Cuando llegaron los resultados financieros, los fondos recaudados superaron todas las expectativas. La sonrisa en su rostro era manifiesta, varios miembros de la comunidad vinieron a felicitarles, y la fría brisa se sentía cálida, como un abrazo resistente. Sin embargo, el eco del pasado aún no había terminado su curso. Mientras celebraban el éxito de su evento, Ramiro, el hombre del orfanato, reapareció. Esta vez, armado con una actitud desafiante y una mirada amenazante, irrumpió en la celebración con la clara intención de sabotear lo que habían logrado. «No pueden cambiar las cosas tan fácilmente», les gritó. «Siempre estarán a merced de la realidad». Doña Dolores, con su corazón latiendo fuertemente, miró a sus niños, uniendo sus manos en un gesto de seguridad. «No permitiremos que el miedo vuelva a apoderarse de nuestras vidas», expresó con firmeza ante el murmullo sorprendido de los asistentes. Santiago, lleno de valentía, añadió: «Cuando estamos juntos, nada puede detenernos». Las palabras resonaron entre la multitud, y la determinación llenó el ambiente. Sin embargo, Ramiro no retrocedió. Pronto se vería rodeado por la comunidad que creía en ellos y en su derecho a un futuro mejor. La atmósfera se volvía irrespirable mientras tenían enfrente un futuro incierto. Aquel desafío marcó un nuevo comienzo en la lucha por la justicia. Doña Dolores, presintiendo la necesidad de un enfoque más firme, tomó la iniciativa de reunir a los líderes de la comunidad y buscar aliados que pudieran ayudarles a enfrentar la amenaza. Se organizaron reuniones frecuentes para discutir estrategias y la manera de confrontar a Ramiro de una manera pacífica pero efectiva. Se dieron cuenta que además de ser un caso personal, la lucha representaba a muchos en la comunidad que habían sido silenciados por miedo y corrupción. La idea de formar un grupo de apoyo para niños y familias afectadas por situaciones similares tomó forma. Santiago se destacó como portavoz natural, mientras Isabela dibujaba carteles coloridos que les ayudaban a expresar sus sentimientos. Para ella, el arte se convirtió en una forma de liberar la angustia y construir un sueño colectivo. La lucha legal comenzó a ganar nuevo impulso.
Cada reunión de preparación les hacía más fuertes y les daba más coraje de cuestionar el sistema injusto que había permitido que Ramiro y otros continuaran en sus posiciones de poder. Un cambio significativo comenzó a formarse en la comunidad y las voces de aquellos que habían sido oprimidos ahora resonaban en cada rincón. A medida que se acercaba el juicio, la confianza y el espíritu de unión aumentaban. Doña Dolores, Santiago e Isabela se convirtieron en un símbolo de resistencia, logrando abrir los corazones de otros que se unieron al movimiento. El día del juicio no fue como los demás. Representaba no solo su destino, sino el de muchos que también habían sido silenciados. La sala estaba llena de personas que habían asistido para mostrar su apoyo y esperanzas de que la justicia prevaleciera. La energía que había en el aire parecía hecha de electricidad. Cada testimonio que se escuchaba era un ladrillo más en la construcción de un nuevo futuro. Al observar el estrado, la nerviosidad contenida adquirió fuerza en una certeza imborrable. El cambio era posible. Así, bajo un cielo que parecía reflejar su propia lucha, las palabras del abogado de la defensa resonaron. Este caso es más que una simple adopción, es un llamado a la humanidad. Finalmente, el jurado tomó su decisión. Con una mezcla de miedo y esperanza, doña Dolores sostuvo la mano de Santiago e Isabela cuando el juez pronunció su veredicto. El sistema debe ser reformado. Nuestros niños merecen vivir en un ambiente lleno de amor y oportunidades. Las lágrimas brotaron de los ojos de doña Dolores, rememorando cada lucha de su travesía. Con una mirada firme, sintió que finalmente se había forjado un futuro en el que la comunidad podría sanar y crecer juntas. Aplausos resonaron y los abrazos se multiplicaron en la sala del tribunal. La pasión por la vida había conquistado el dolor del pasado. Era un nuevo comienzo, un futuro de posibilidades. Los días siguientes se llenaron de sonrisas, abrazos y más planes. Un evento de celebración se organizó en la plaza del barrio. Con cada rincón adornado, la comunidad demostró que el amor es la fuerza más poderosa. Mientras doña Dolores dirigía el evento, vio que todos los sacrificios habían valido la pena. Los niños comenzaron a expresar sus sueños y esperanzas con confianza, contagiando a adultos por igual. Santiago, con cada palabra, se convirtió en un joven líder inspirador, mientras que Isabela continuaba creando arte que embellecía su comunidad. A lo largo de los años, doña Dolores se convirtió en un referente, no solo para su familia, sino también para la comunidad. Observando cómo los lazos de amor se fortalecían, recordó que cada vida tenía su historia, y cada historia tenía el potencial de transformar corazones. La vida en Guadalajara comenzó a reconstruirse, impulsada por la visión de aquellos que no se habían rendido. Se abrieron nuevos caminos, una red de apoyo creció entre los padres y las iniciativas de protección a los niños comenzaron a tomar forma. Doña Dolores y su familia nunca olvidaron su origen, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias que enfrentaron adversidades. Recorrían los barrios, compartiendo su viaje y sugiriendo formas en que cada uno podía hacer una diferencia. Las antiguas paredes de su hogar, una vez repletas de ecos de soledad, ahora vibraban con risa y luz. Era un hogar de comunidad. Santiago, ahora más adolescente y dinámico, siguió impactando otros corazones con su elocuencia. Durante una de sus charlas, se encontró con un grupo de nuevos residentes en la comunidad que también habían experimentado dificultades similares. Se convirtió en su mentor y amigo, ayudando a otros a superar obstáculos. Junto con Isabela, se desvivieron por brindar herramientas a sus contemporáneos, construyendo un futuro juntos. La esperanza se sembró en cada esquina, mientras que las voces de niños se unieron en un coro de resiliencia.
Aquella noche, el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el dulce aroma de las nuevas posibilidades. En cada rayo de sol había una historia de amor, esfuerzo y lucha que se entrelazaba, manifestando el mensaje de que cada vida es valiosa y que siempre hay espacio para el cambio. Doña Dolores miró a su familia unida, sintiendo que sus lazos eran más fuertes que cualquier adversidad. Habían vencido juntos, y su hogar era ahora un faro de amor indestructible. Así, en medio de ese próspero amanecer, la historia de Doña Dolores, Santiago e Isabela continuó tejiéndose con hilos de amor, esperanza y la certeza de que la vida, a pesar de sus desafíos, siempre puede dar un giro hacia lo positivo. Era una mañana soleada en Guadalajara, y la calidez del sol llenaba el aire de promesas. Doña Dolores, Santiago e Isabela habían comenzado a participar activamente en la comunidad, y la vida se había transformado para ellos de manera inesperada. La casa de Doña Dolores se había convertido en un refugio para niños y familias que necesitaban apoyo, un espacio donde historias de lucha y esperanza se compartían cada día. La tradición de los cafés en la sala se había transformado en reuniones semanales, donde se discutían estrategias para seguir ayudando a otros. Con la guía y la fuerza de Doña Dolores, la comunidad creció unida y solidaria, recordando siempre el poder que la unión puede tener. La familia de la abuela había ampliado sus horizontes. Cada niño que llegaba traía consigo sueños y anhelos, y eso fue lo que los unió. Santiago, más decidido que nunca, comenzó a organizar actividades deportivas en el barrio para fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo. Cada sábado por la mañana, el parque se llenaba de risas y gritos de entusiasmo. La primera vez que organizó un torneo de fútbol, cerca de 100 niños se presentaron, algunos con zapatillas rotas y otros descalzos, pero todos con una energía contagiosa. Isabela, por su parte, se convirtió en la artista del grupo. Con sus dibujos, creó carteles coloridos que adornaban la cancha y animaban a los jugadores. Muchos de esos niños nunca habían tenido la oportunidad de jugar en un equipo. Ahora formaban parte de algo que les hacía sentir valiosos. Los días de torneo se convirtieron en eventos familiares. Doña Dolores organizaba una pequeña venta de alimentos entre los vecinos, y la comunidad se unía para alimentar a los jugadores y espectadores. Así, la unión de sus corazones se hizo más fuerte. Pronto, los torneos de fútbol se volvieron un símbolo del cambio en el barrio. Cada año, el número de participantes crecía, y con ello, también la vigilancia y el apoyo mutuo que la comunidad ofrecía. Los murmullos de su historia se esparcieron por la ciudad y empezaron a llegar familias de otros barrios a compartir sus propias experiencias, creando una red entrelazada por historias de lucha común. A medida que avanzaban los meses, la idea de establecer un programa de tutoría comenzó a gestarse con fuerza entre los grupos de apoyo. Doña Dolores, con el corazón repleto de admiración por el crecimiento de su familia ampliada, propuso la creación de un espacio donde los niños pudieran aprender y compartir conocimientos. Con la aprobación entusiasta de Santiago e Isabela, comenzaron a planear una tarde de clases, donde los más grandes pudieran ayudar a los más pequeños con sus estudios y a la vez darles un sentido de responsabilidad y propósito. Con la colaboración de los adultos de la comunidad, se organizaron talleres que abarcaban desde matemáticas hasta arte y literatura. Isabela, emocionada por la idea, se convirtió en la encargada de las clases de arte. Con materiales reciclados, estableció un taller donde cada niño podía expresarse mediante la pintura, el dibujo y la escultura. Aquí todos somos artistas, les decía, y así creó un espacio libre donde cada uno podía dejar volar su imaginación.
Poco a poco, las paredes del hogar de doña Dolores se llenaron de color y creatividad, y cada obra se convirtió en una pieza única, reflejando las historias y luchas de cada niño. Las risas resonaban en los pasillos, y al final de cada semana, las exposiciones de arte se convirtieron en momentos mágicos donde todos podían disfrutar de los talentos escondidos en la comunidad. Sin embargo, con los cambios, llegaron también nuevas dificultades. Un día, mientras se preparaban para un evento en el parque, Ramiro apareció nuevamente. Aunque había sido una presencia opresiva, sentía que los ecos de su antiguo miedo comenzaban a desvanecerse. Esta vez, el impacto no sería igual. Con la confianza que habían construido, doña Dolores hizo frente a Ramiro de una manera distinta. «No puedes detener el cambio, Ramiro», le dijo firmemente. «La comunidad se ha levantado. No hay lugar para ti en este intento de opresión». La mirada desafiante de Ramiro no parecía intimidada, pero algo en su actitud cambió al ver cuántas personas estaban allí, unidas en una sola voz de esperanza y determinación. El evento se llevó a cabo con gran éxito a pesar de la amenaza en el aire. La comunidad se había vuelto unida y no permitirían que el miedo opacara su luz. A partir de ese día, algunos de los vecinos comenzaron a documentar las historias de sus vidas para mostrar al mundo el verdadero significado de la unión. Se realizó una recopilación de cuentos que narraban la lucha contra las adversidades y la búsqueda incansable de esperanza. Doña Dolores se emocionó al ver cómo su idea había florecido en algo mayor. Saboreaba la alegría de ver a cada niño escribiendo su historia, creando narrativas que antes no podían expresarse por miedo y vergüenza. Se convertían así en defensores de sus sueños, y lo que una vez había sido un sutil murmullo, ahora resonaba con fuerza como un grito de libertad. Con el paso del tiempo, doña Dolores y su familia se dieron cuenta de que su historia había inspirado a otras comunidades en Guadalajara. Fueron invitados a compartir su experiencia en diferentes foros y encuentros, donde compartían su camino hacia la creación de espacios seguros para familias. Santiago se convirtió en un destacado portavoz de los derechos de los niños, y con cada discurso que daba, despertaba la curiosidad de quienes lo escuchaban. Cada niño merece tener un hogar, sueños y la libertad de ser quien realmente es, decía con convicción. Las voces de su comunidad comenzaban a resonar más allá de los límites de su barrio, y lo que una vez se había percibido como una lucha individual, ahora se transformaba en un movimiento colectivo. En una de sus visitas a una reunión en la ciudad, conocieron a un grupo de profesionales que ofrecían apoyo y asesoramiento para la creación de programas destinados a promover la inclusión y la seguridad de los niños en situaciones vulnerables. La posibilidad de recibir ayuda de expertos le dio a doña Dolores una nueva visión. Los días de lucha por la adopción y el cambio en su comunidad trazaron el camino para hablar sobre temas de inclusión y defensa. Se unió un equipo multidisciplinario que trabajaría junto a ellos para ayudar a estructurar un programa que integrara la educación emocional y los derechos humanos. El respaldo profesional proporcionó nuevas oportunidades. Con la colaboración del grupo, empezaron a ofrecer talleres de desarrollo personal, no solo para los niños, sino también para adultos. Doña Dolores se sintió revitalizada y cada día incrementaba su deseo de conectar con otros. La idea de que podían ayudar a otros a construir comunidades resilientes se hizo realidad. De repente, la vida del barrio de doña Dolores se convirtió en un faro de esperanza para otras familias que enfrentaban la incertidumbre de la vida diaria. Los programas de taller empoderaron a la comunidad, aunque el pasado de Ramiro aún acechaba en cada rincón al enraizarse en sus mentes.
Ramiro, reaccionando a los movimientos en su contra, también intentó sabotear los esfuerzos de la comunidad, buscando renovar el temor que alguna vez había reinado en el barrio. Ante sus ataques, doña Dolores y su comunidad se unieron para crear una campaña de concienciación en el barrio. Visitaron cada hogar, hablando con sus vecinos, recopilando historias de rencores, pero también de triunfo. Fue un verdadero ejercicio de reconocer sus heridas, y ese proceso les ayudó a unir aún más sus historias personales. La voz de uno puede ser poderosa, pero la voz de muchos es imbatible, les dijo doña Dolores con voz firme. Con el paso de los meses, el impacto del trabajo colaborativo comenzó a manifestarse con claridad. Las vidas de las personas en el barrio comenzaron a mejorar, y las dudas de que Ramiro pudiera hacer prevalecer su voluntad se desvanecieron. A cada paso que daba, el nuevo sentido de pertenencia crecía y se hacía evidente. Se organizó un evento comunitario donde la comunidad enteramente se unió para celebrar el progreso y la unidad, llevando el mensaje del amor y el cambio a todo el mundo. Las estaciones de música y arte se establecieron en las calles, llenándolas de vida, emociones y palabras de esperanza. Doña Dolores, Santiago e Isabela observaron desde un costado mientras las familias, alegres y sonrientes, compartían sus experiencias con otros de su mismo camino. «Hemos creado algo poderoso», le susurró Santiago a su hermana, mientras la multitud celebraba a su alrededor. Esto es solo el comienzo, y efectivamente, así era. La historia de su familia continuaba tejiéndose, convirtiéndose en parte fundamental de la historia de su comunidad, donde el amor, la resiliencia y la lucha inquebrantable por la dignidad se habían forjado juntos. En ese momento, lo que antes había sido una historia de soledad, ahora brillaba con la luz esperanzadora de un futuro prometedor. La vida, a pesar de sus dificultades, siempre dio la oportunidad de renacer y convertirse en la voz del cambio. Era una mañana soleada en Guadalajara, y la calidez del sol llenaba el aire de promesas. Doña Dolores, Santiago e Isabela habían comenzado a participar activamente en la comunidad, y la vida se había transformado para ellos de manera inesperada. La casa de doña Dolores se había convertido en un refugio para niños y familias que necesitaban apoyo, un espacio donde historias de lucha y esperanza se compartían cada día. La tradición de los cafés en la sala se había transformado en reuniones semanales, donde se discutían estrategias para seguir ayudando a otros. Con la guía y la fuerza de doña Dolores, la comunidad creció unida y solidaria, recordando siempre el poder que la unión puede tener. La familia de la abuela había ampliado sus horizontes. Cada niño que llegaba traía consigo sueños y anhelos, y eso fue lo que los unió. Santiago, más decidido que nunca, comenzó a organizar actividades deportivas en el barrio para fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo. Cada sábado por la mañana, el parque se llenaba de risas y gritos de entusiasmo. La primera vez que organizó un torneo de fútbol, cerca de 100 niños se presentaron, algunos con zapatillas rotas y otros descalzos, pero todos con una energía contagiosa. Isabela, por su parte, se convirtió en la artista del grupo. Con sus dibujos, creó carteles coloridos que adornaban la cancha y animaban a los jugadores. Muchos de esos niños nunca habían tenido la oportunidad de jugar en un equipo. Ahora formaban parte de algo que les hacía sentir valiosos. Los días de torneo se convirtieron en eventos familiares. Doña Dolores organizaba una pequeña venta de alimentos entre los vecinos y la comunidad se unía para alimentar a los jugadores y espectadores. Así, la unión de sus corazones se hizo más fuerte. Pronto, los torneos de fútbol se volvieron un símbolo del cambio en el barrio. Cada año, el número de participantes crecía, y con ello, también la
vigilancia y el apoyo mutuo que la comunidad ofrecía. Los murmullos de su historia se esparcieron por la ciudad y empezaron a llegar familias de otros barrios a compartir sus propias experiencias, creando una red entrelazada por historias de lucha común. A medida que avanzaban los meses, la idea de establecer un programa de tutoría comenzó a gestarse con fuerza entre los grupos de apoyo. Doña Dolores, con el corazón repleto de admiración por el crecimiento de su familia ampliada, propuso la creación de un espacio donde los niños pudieran aprender y compartir conocimientos. Con la aprobación entusiasta de Santiago e Isabela, comenzaron a planear una tarde de clases, donde los más grandes pudieran ayudar a los más pequeños con sus estudios y a la vez darles un sentido de responsabilidad y propósito. Con la colaboración de los adultos de la comunidad, se organizaron talleres que abarcaban desde matemáticas hasta arte y literatura. Isabela, emocionada por la idea, se convirtió en la encargada de las clases de arte. Con materiales reciclados, estableció un taller donde cada niño podía expresarse mediante la pintura, el dibujo y la escultura. Aquí, todos somos artistas, les decía, y así creó un espacio libre donde cada uno podía dejar volar su imaginación. Poco a poco, las paredes del hogar de Doña Dolores se llenaron de color y creatividad, y cada obra se convirtió en una pieza única, reflejando las historias y luchas de cada niño. Las risas resonaban en los pasillos y, al final de cada semana, las exposiciones de arte se convirtieron en momentos mágicos donde todos podían disfrutar de los talentos escondidos en la comunidad. Sin embargo, con los cambios llegaron también nuevas dificultades. Un día, mientras se preparaban para un evento en el parque, Ramiro apareció nuevamente. Aunque había sido una presencia opresiva, sentía que los ecos de su antiguo miedo comenzaban a desvanecerse. Esta vez, el impacto no sería igual. Con la confianza que habían construido, Doña Dolores hizo frente a Ramiro de una manera distinta. «No puedes detener el cambio, Ramiro», le dijo firmemente. «La comunidad se ha levantado. No hay lugar para ti en este intento de opresión». La mirada desafiante de Ramiro no parecía intimidada, pero algo en su actitud cambió al ver cuántas personas estaban allí, unidas en una sola voz de esperanza y determinación. El evento se llevó a cabo con gran éxito, a pesar de la amenaza en el aire. La comunidad se había vuelto unida y no permitirían que el miedo opacara su luz. A partir de ese día, algunos de los vecinos comenzaron a documentar las historias de sus vidas para mostrar al mundo el verdadero significado de la unión. Se realizó una recopilación de cuentos que narraban la lucha contra las adversidades y la búsqueda incansable de esperanza. Doña Dolores se emocionó al ver cómo su idea había florecido en algo mayor. Saboreaba la alegría de ver a cada niño escribiendo su historia, creando narrativas que antes no podían expresarse por miedo y vergüenza. Se convertían así en defensores de sus sueños, y lo que una vez había sido un sutil murmullo, ahora resonaba con fuerza como un grito de libertad. Con el paso de los años, el barrio fue testigo de un cambio radical. Doña Dolores, Santiago e Isabela se convirtieron en referentes de lucha y amor en la comunidad. Las historias de los niños que habían pasado por su hogar se compartían alrededor de la mesa, creando lazos indestructibles. Pero la lucha por mantener aquella atmósfera de paz y amor no sería fácil. Ramiro, cada vez más frustrado y sintiéndose relegado, decidió hacer un último intento por recuperar su control sobre el orfanato y sus expupilos. Comenzó a difundir rumores engañosos, intentando socavar la confianza que Doña Dolores había cultivado con tanto esfuerzo. A medida que las noticias se propagaban, el clima en la comunidad comenzó a cambiar. Algunos integrantes se cuestionaron si realmente era buena idea mantener el apoyo a la familia.
Las dudas empezaron a surgir entre algunos vecinos que antes estaban comprometidos. Fue entonces que doña Dolores decidió dar un paso al frente y convocar una reunión en la plaza del barrio. Allí, con todos reunidos, alzó la voz llena de amor y determinación. Hemos trabajado duro para construir un espacio seguro para nuestros niños. La duda nunca debe prevalecer sobre la unión que hemos creado juntos, dijo con firmeza. Su discurso resonó en el corazón de muchos, recordándoles el propósito que unía a la comunidad. La conversación se reavivó y la mayoría de los vecinos decidieron continuar apoyando a la familia. Como resultado de esa reunión, la comunidad decidió unirse en torno a un nuevo evento con el fin de fortalecer la unión. Se llamaría el Festival de la Esperanza y se convertiría en un espacio para celebrar los triunfos, no solo de la comunidad, sino también de cada individuo. Doña Dolores, junto con Santiago e Isabela, comenzaron a planear el festival, anotando ideas y actividades que reunieran a todos y que also permitieran compartir sus talentos. El festival no solo sería un evento de celebración, sino también un lugar donde cada historia podría ser contada y honrada, un recordatorio de que, juntos, eran capaces de enfrentar cualquier adversidad. El día del festival llegó, y con él una multitud de personas de toda la ciudad. El parque se llenó de colores, risas, música y arte. Todo lo que habían construido resplandecía con energía positiva. Había espacios para la comida, el arte y actividades para los niños. Doña Dolores observaba con satisfacción cómo aquellos que una vez sentían miedo se unían nuevamente con la familia, compartiendo sus historias mientras los niños corrían disfrutando del festival en su máxima expresión. Cuando la tarde se convirtió en noche, se llevaron a cabo presentaciones de baile y teatro, donde los niños y los adultos presentaron sus talentos y contaron su historia de superación. Mientras se desarrollaba el festival, doña Dolores tomó un momento para reflexionar sobre cómo aquel día simbolizaba todo lo que habían logrado. Eran un ejemplo para otros, demostrando que se puede crecer y apoyarse en comunidad sin importar las dificultades. La conexión que sentían era inquebrantable. Cada risa, aplauso y grito de aliento generaban una corriente de amor que unía aún más a todos los presentes. Y en medio del festival, Santiago se acercó con una idea brillante. ¿Qué tal si hacemos del festival un evento anual para celebrar nuestras historias y mantener la comunidad unida? La idea fue recibida con entusiasmo y apoyo. El Festival de la Esperanza se convertiría en un evento cada año, un legado de amor que perduraría en el tiempo. Los años transcurrieron y cada festival traía consigo nuevas historias, reconocimientos y un sentido de propósito no solo para la comunidad de Guadalajara, sino para todos aquellos que se unieron en la lucha de hacer del mundo un lugar más justo y humano. Santiago e Isabela crecieron y se convirtieron en jóvenes inspiradores en la comunidad, continuando el legado de su madre adoptiva, doña Dolores, quien siempre les enseñó que el verdadero cambio se gestaba desde el corazón. Eventualmente, doña Dolores se convirtió en una figura emblemática no solo en su barrio, sino en todo Guadalajara. Fue invitada a conferencias y foros donde compartía su experiencia, convirtiéndose en voz de los que no tenían voz. Santiago e Isabela, a su lado, se transformaron en defensores de los derechos de los niños y el empoderamiento juvenil. Era su oportunidad de ser el cambio que deseaban ver en el mundo. La comunidad continuaba llenándose de sueños y esperanzas. Cada niño una chispa de luz que iluminaba el camino hacia un futuro más brillante. Hasta que un día el legado de doña Dolores y su familia fue reconocido formalmente. Recibió un galardón de la ciudad,
en una ceremonia que celebraba la unión de la comunidad y el trabajo que habían realizado para crear espacios seguros para los niños. Las palabras de agradecimiento que pronunció esa noche resonaron con sinceridad. Este premio no solo es para mí, sino para cada miembro de esta maravillosa comunidad que ha demostrado que el amor y la solidaridad triunfan incluso frente a las adversidades más oscuras. Juntos hemos creado un hogar, un refugio donde cada historia importa y cada voz cuenta. La historia de Doña Dolores, Santiago e Isabela se transformó en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que una vida dedicada al amor y la comunidad puede cambiar el mundo. Mirando hacia el horizonte, mientras el sol se ponía en Guadalajara, comprendieron que su viaje no había sido solo por ellos, sino por todos aquellos que necesitarían apoyo en el futuro. Y en esa noche estrellada, el corazón de la comunidad latía fuerte, demostrando que siempre habría un lugar para la esperanza, el amor y la lucha por un mundo mejor.